especial derivado químicamente de un polímero natural a base de carbono. Los principales serían el petróleo y el gas natural. Ahora, en esta sesión nos vamos a especificar lo que son los plásticos PET. Ahora, vendría a ser el acrónimo de terfalato de polietileno. Ahora, este está compuesto, pertenece al grupo de los termoplásticos, lo cual nos da a indicar de que se puede calentar para poder moldearse de la forma que uno desee y de nuevo se puede proceder a enfriarse para lo cual poder hacer algunos paris para fabricar botellas, películas fotográficas o alguna fibra textil, entre otros productos. Ahora empezamos a hablar sobre su historia, un poco de su historia. La existencia de este polímero nos remonta hasta el siglo número 13, pero recién en el siglo número 19 se puede hacer sobre el primer plástico sintético. Pero en el año 1941 es recién donde los científicos Whitfield y Dixon, el cual producen por primera vez el primer plástico PET. Ahora, hablamos de su creación. Para hablar sobre su creación se divide en dos partes: la sintetización del monómero y luego su policondensación del mismo, que básicamente sería la unión de más monómeros. Ahora, existen dos formas de obtener este monómero, pero lo cual nos vamos a concentrar en el que se contiene el ácido terestático combinado con etilenglicol, que esto se procede en un procedimiento entre temperaturas de 260 a 290 grados centígrados para una mayor aceleración al proceso y eficacia, ¿no? Que se utiliza también un catalizador que vendría a ser el dióxido de antimonio, ¿no? De ahí también la policondensación se produce en una temperatura de 280 grados centígrados y a una presión menor a 130 pascales. Ahora, podemos observar la clasificación de la sustancia a estudiar. El producto de formación del PET, mediante una reacción de policondensación, se considera un compuesto. Para hallar la composición decimal del compuesto, podemos hallar lo que es la fórmula del carbono 10, hidrógeno 8 y oxígeno 4. El nombre vendría a ser polietilbenzeno 1,4 dicarboxilado. Y la masa molar encontrada en un gramo por mol sería de 192.16. Ahora, los elementos, como ya lo mencioné anteriormente, vendría a ser el carbono, hidrógeno y el oxígeno. El porcentaje de masa vendría a ser del 62,5%, 4,196% y por último el oxígeno en 23,304%. Ahora le doy pase a mi compañero Justo para hablar de tipos de gas. Los PET se sintetizan de moléculas orgánicas, ¿ya? En base de carbono. ¿Ya? Así, a su misma vez, el esqueleto del PET es una cadena meramente de carbono con un anillo bencénico en el medio, por así decirlo. Como dijo mi compañera, su composición centesimal está compuesta únicamente por elementos orgánicos, ¿ya? Oxígeno, hidrógeno y carbono, los cuales se caracterizan por hacer enlaces covalentes. Como añadido, sabemos que para que un enlace sea iónico debe superar los 1,7 de diferencia de tonalidad. Sin embargo, ningún tipo de enlace que se presente en la molécula que es carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, ya supera esta diferencia, por lo que podemos concluir que todos los enlaces son covalentes. La estructura molecular. El ácido tetracíclico, como se puede ver en la figura, que contiene el anillo bencénico que aparece en el monómero del PET. Ya. Recordemos, el monómero es únicamente la estructura mínima. La unión de todos los individuos monómeros genera la cadena del plástico PET. Y el etilenglicol. Se usan estos dos reactivos ya para su producción porque el resultado de esto genera agua. Como mencionó mi compañera Lelo, existían dos métodos antiguamente, existían dos métodos para utilizar el PET. El primer método generaba etanol como sustancia de desecho, lo que era muy volátil y tóxica. Entonces, es peligroso para producir. Por estas dos sustancias se genera como resultado de desecho agua, así que ya no es tan peligroso para la producción. Esa sería la vista 3D de la molécula, como serían los enlaces, ¿ya? Y los compuestos intermoleculares.
principalmente hidrógenos y oxígenos en la parte exterior de la molécula. Puedo usar este sistema. Los puntos blancos son los hidrógenos, que como puedo observar, únicamente en la parte superior hay 4 hidrógenos libres y pueden encontrar un oxígeno libre. En la parte inferior encuentro 4 hidrógenos y 2 oxígenos libres. Esto nos da, digamos, un atisbo, una pista de que podrían formarse puentes de hidrógeno entre dos monómeros de esta molécula, entre dos cadenas de monómeros de la molécula. La imagen inferior no es un plástico PET, es una poliamida. ¿Por qué la he colocado? La coloqué con el fin de hacer una comparación de las dos intermoleculares. Yo puedo observar que esta parte de acá es un puente de hidrógeno entre un oxígeno que está en el exterior y un hidrógeno que está en el exterior. Sin embargo, veo que hay una cadena de carbono, ¿ya?, que mediante fuerzas de Van der Waals, o sea, fuerzas dipolo instantáneo con dipolo instantáneo, que se mantienen unidas. Esto no pude encontrar ninguna imagen, pero sí pude encontrar información que está en la bibliografía de la presentación, que los PET no se juntan de esta manera, que es, digámosle, como en la pared, no se juntan de esta forma. De manera que los enlaces de carbono a carbono, por ejemplo, el anillo bencénico, se pueden realizar de manera sencilla. Igual con los enlaces por el hidrógeno entre este hidrógeno y la molécula contigua. Entonces, en base a cómo se unen mutuamente entre ellos y las características de su construcción molecular, podemos concluir que los PET tienen fuerzas moleculares de Van der Waals y de puentes de hidrógeno. Ahora les presento a mi compañero Daniel, que va a hacer la última fase de este. Ya, ahora hablamos de lo que es el impacto ambiental, cómo afecta en el medio ambiente los plásticos PET. Hay 4 formas. Uno puede ser cuando uno arroja plásticos o residuos plásticos al suelo, por así decirlo. Este contamina y se demora mucho en descomponerse, puede llegar a tardarse incluso 100 o 1000 años en descomponerse. Otro impacto ambiental que podría tener es que las fábricas demoran mucho tiempo en fabricar estos plásticos, tardan mucho tiempo en comparación de cómo lo usamos, su tiempo de uso. Otro impacto ambiental es los plásticos que botamos al ambiente generan gases y que estos contribuyen al calentamiento global. Algunos plásticos que arrojamos al mar pueden terminar como comida de algún animal marino, los animales marinos. Esto luego afecta en la salud y, por ejemplo, los peces, cuando comemos peces, normalmente a la hora de abrirlos con cocinarlos, no tienen residuos plásticos. Puede ser la consecuencia. Ya, acá las alternativas de solución para el tratamiento de los PET. La primera es el reciclaje mecánico. El reciclaje mecánico trata más o menos un proceso de diferentes partes en las que recolectamos, trituramos, separamos los plásticos para darles un nuevo uso o fabricar otros productos, dándole uso a los residuos plásticos. El primero es recolección. Recolección trata más o menos sobre recolectar, haciendo programas. Podemos hacer programas de recolección de plástico o incentivar a la gente que en vez de botarlo como residuos o basura, podemos recolectar, así como los tallos que hay afuera. Reciclaje. Ya, esa es la primera parte. La segunda parte es la trituración de plásticos. Una vez que son recolectados los plásticos, son llevados a una máquina donde esto lo va a triturar, obviamente. Lo va a reducir a fragmentos muy pequeños, pero que aún están con sus residuos sólidos. Y aquí es donde vamos al lavado y separación de los plásticos. Estos fragmentos son lavados y llevados a un contenedor donde en un contenedor de agua los van a meter y los fragmentos o los residuos sólidos, por ser menos densos que el agua, van a flotar, pero los plásticos van a quedar mejor. El secado es un proceso donde los fragmentos que son separados y luego lavados son secados, pero por un ¿cómo decirlo? Este circuito de acá es un disecador deshumidificador. Pasa por circulación de aire caliente, los plásticos o los PET son secados.
La extrusión implica fundir los fragmentos de plástico y se forman pellets o gránulos, que es como un líquido después de haber fundido todos estos fragmentos de plástico. Entonces, este proceso se lleva a cabo en una máquina de imagen extrusora. Ahora, otro proceso de reciclaje se llama reciclaje químico. El reciclaje químico significa, más allá de físicamente descomponer el PET, este va a ser descomponer sus polímeros para obtener otros productos a partir de sus polímeros de plástico. El primer proceso es pirólisis. La pirólisis implica degradar térmicamente el plástico en la ausencia de oxígeno. Los productos que pueden obtener son hidrocarburos, gases y carbón negro. La hidrólisis consiste en adicionar agua a los plásticos y aquí se pueden obtener diferentes productos como el ácido terestálico o el estilonglicol. Gasificación. La gasificación implica la descomposición del pez en presencia de oxígeno y vapor de agua. Durante el proceso, el pez se pone a temperaturas muy elevadas, generalmente en un rango de 800-500 grados Celsius. En este proceso, el pez se convierte en un gas llamado gas de síntesis, que contiene una mezcla de hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono de otros compuestos. Bueno, eso sería todo. Gracias. Ahora viene la ronda de preguntas. Justin, Ángela, Pérez y los demás. ¿Quiere ganar? ¿Puntos? ¿Me da puntos por preguntar? No, hay un punto entero. Puntos. Para quien pregunta también, ¿no? Ya, Justin, a ver. Sí, pero no me estoy dando como de que Justin, a ver. Pérez. Ahorita pregunta eso. ¿Tienes más puntos si no preguntas? ¿Ves? Decimos también que no tengo que preguntarle. ¿Qué es una reacción de policondensación? Por ahí decía ahí. Hay una parte casi cerca de cuando tú pusiste o Ahí está. ¿verdad? Sí. Lo visualizas. Sí. Y aquí según nosotros respondamos. Sí. Que me quedé con la duda. ¿Qué es? La policondensación consiste en tomar el monómero, bueno, en este caso exactamente el monómero, ¿ya? De manera muy burda, que es exactamente así, elevar la temperatura y comprimirlo mucho con el fin de que se muevan entre sí. Digamos, reforzar el enlace. ¿Ya? El monómero está. El monómero es el ácido terestálico y el etilenglicol. No, esas son las componentes para hacer el monómero. Este es el monómero que estamos buscando obtener, ¿ya? Sin embargo, como tal, directamente no hay ninguna reacción que me otorgue eso. O sea, Sí. fue la reacción. Por eso es que mi compañera claro. habló sobre la síntesis de un polímero, ya que es el bis-hidroxietil terestalato. Este es el que luego se somete a la reacción de policondensación. Entonces, al calentar el recipiente donde se encuentra y aumentar la presión, se genera esta reacción. Se genera el PET-QDC y en ambos extremos de la cadena salen partes de carbono y OH para formar el etilenglicol. De esta manera yo tengo el monómero que requiero, ¿ya? Y el desecho que es el etilenglicol, que no es tan volátil como el etanol. Entonces, básicamente para terminar, policondensación significa la generación del polímero, ¿ya? Por A o B método. Ángela. Yo tengo una pregunta. Algo sobre lo que está en la punta de diapositiva, quizás. Para la baraja bien. Reina. Todo bien. Debe ser. Sara. Sí, pero yo tengo una duda. Sergio. Mm, Venga, ok.
cuando hablaron sobre, o sea, tipo de soluciones, o sea, las soluciones para el impacto ambiental. Ajá, las alternativas. No sé si había una alternativa que decía que, o sea, tú puedes aplicar, o sea, aplicar, ¿cómo se puede decir? O sea, quemarlo, pero quemar el plástico. No había una parte que decía eso, ¿no? Ah, sí. Sí, o sea. Ajá, ya. O sea, eso no afectaría también al medio ambiente. O sea, si tú utilizas el fuego o lo quemas, por así decirlo, la sustancia no tendría una parte negativa. O sea, no afectaría también con el humo al medio ambiente. Pero me parece que eso no es una combustión. ¿Qué pone ahí? O sea, ¿es realmente una solución? O sea, ¿tú estarías de acuerdo que sería realmente una solución? No es la mejor. Bien, porque implica, claro, un fallo y se me escapa todo el gas que acabo de generar. Ya, que como pone ahí, era, ¿cómo se llama? Oxígeno, no sé qué vamos a hacer. Ya, el punto es que todo el gas que se puede generar de la quema de este plástico se puede escapar al ambiente. Ya. Y ahí el sistema tiene que estar bien cerrado. Sin embargo, suponiendo que todo sale bien, obtengo combustibles nuevos. Como el carbono, no hay que asegurarlo, pero en su momento podría haber servido para la Coca-Cola. Los gases, quién sabe sea un gas natural como para reemplazar el gas que estamos ahora mismo en las cocinas. El carburo, quién sabe sea para utilizar nuevos plásticos, combustibles. Pero, o sea, si haces nuevos plásticos, contaminan más. Es que ese es el punto del reciclaje. El punto es que con la cantidad de plástico que ya tengo, ni subir ni bajar, quedarme ahí. ¿Ya? Ese es el punto. ¿Y para ti cuál sería, o sea, la mejor solución y por qué? ¿Cómo refiero la pregunta? ¿Cuál sería de todas las soluciones que he mencionado la mejor y por qué? La más factible y cuál sería la razón? Eso va a depender. Por ejemplo, el reciclaje químico, como ahí dice, obtienes un plástico de mejor calidad. Si quieres mejor calidad, en cambio, obtener esto como resultado. Pero si quieres no contaminar mucho, podemos usar lo que es el reciclaje mecánico. Porque eso implica recolectar y poner un maquinaria, triturarlo y modificas el plástico hasta reducirlo a un líquido. Pero no contamina, no produce gases ni nada contaminante. Por eso depende. El reciclaje químico. Yo tengo una pregunta. ¿Ese proceso podrías explicarlo mejor? O sea, lo reduces un líquido y luego, después de ese proceso. ¿El de mecánico o el de Mecánico. Ya, bien, luego de volverlo un líquido, ahí se pueden formar más productos. Porque esto cuando se condensa puede tener una forma de cualquier sólido, obviamente. O sea, eso es para hacer. Podemos hacer para diferentes, plásticos. cualquier variedad de productos, no solamente botellas de plástico, cualquier variedad de productos con líquidos que se tienen. Por ejemplo, vos dices que ha habido una. Yo me acuerdo muy bien que en una panadería que publicaste decían primera estantería hecha meramente o ya reciclada, de San Luis. Ah, sí, San Luis lo puso, primera botella de otras botellas. ¿Qué? San Luis, ¿no? Hizo la propaganda de la botella. Entonces, el punto era que reciclaban la botella de San Luis, la fundían por completo mediante un proceso y generaban una estantería. ¿Qué ponían ahí? Más botellas de plástico. Ujú. Hay que recordar también de que a esos ya PERES que salen, generalmente le dicen PERES algo así como que ya no son vírgenes, ¿no? O sea, su uso está más destinado para, por ejemplo, hacer tinas, ¿no? O hilos para lo que son las sopas polares, ¿no? Derivado de eso. Porque eso de ahí generalmente no se usa para lo que es consumo, ¿no? O sea, para lo que es productos alimenticios. Ya su uso es especialmente para usos que no haya mucho contacto, ¿no? Con alimentos y otras cosas. Ah, como para la ropa, ¿no? Para la ropa, para las tinas de lavar. Sí. Ustedes han visto que hay unos plásticos que son medios toscos, parecen, en el mercado. Hay corazones, hay galones. ¿Han visto eso? Por lo general salen de esos, ¿no? Y las bolsas de basura, claro. Las bolsas de basura también. Ah, por eso las bolsas tienen una textura diferente. Para hacer
plástico que estamos reciclando. En este caso estamos hablando del PET. El PET como tal está destinado a ese tipo de cosas. Aunque claro, se puede hacer debido a su maleabilidad, su temperatura, ya no está destinado específicamente para eso. Por eso que hemos hablado que se usa para botellas. Entonces, este plástico, claro, no sería lo más óptimo, pero se supone que es seguro para reciclarlo en una botella nueva. ¿Qué otros plásticos hay? ¿Ustedes han leído que es para reciclaje primario? Porque, o sea, me refiero a primario de que es para, justamente para lo que es consumo alimentario, ¿no? ¿Han leído eso? Me acuerdo haber leído, pero no me acuerdo de decirlo. Por lo que yo recuerdo haber leído, ya estos plásticos, ¿no? Que vienen de la segunda, ¿no? En este caso de la segunda, del reciclaje ya no está destinado para uso alimentario. O sea, no puede crear una botella para agua, ¿no? No sé si me dejan entender. Luego se basa en el desgaste del material, ya no tiene sentido. No, me refiero más por lo que ese plástico Sí se usa. para uso alimentario. Sí, ¿También? En primaria se hacen con termoplásticos como PET. Es que, como mencioné, el PET fue destinado para hacer botellas debido a su maleabilidad y que es bastante barato y flexible. Es más, por eso que las botellas de plástico, al menos también las sabéis, te decían que podías hacerlas así. Porque el PET es bastante maleable en ese sentido. Es emocionante. Me refiero a que... Creo que ves mucho comercial de San Luis. Ah, acá dice el reciclaje argentino. Dice reciclado primario, consiste en la conversión de desechos plásticos en artículos con propiedades físicas y químicas idénticas a la materia originaria. El reciclaje primario se hace con termoplásticos como PET, PEA, PET, PP, PS y PVC. Hay que averiguar un poquito sobre si el uso puede ser destinado otra vez a lo que, de donde vino. Lo que pasa es que si ustedes entienden acá en Lima, pues un plástico de botella, ¿qué cosa le echan? Esto lo descartan, ¿no? Muchas cosas. Desde el proceso de creación, claro, esa es una explicación. El proceso de creación, sin contar el cianhidricol y el ácido teratérico, solamente usa un compuesto más, que es un catalizador, que es el trióxido de amonio, que como tal no interviene en la reacción más que para catalizar. Entonces se supone que el plástico no tiene ningún químico extra. ¿Sí? A menos que quiera contar los colorantes. Después de eso no tiene nada. No entendí eso, pero bueno. Hay que averiguar ustedes también sobre si eso también puede ser destinado a eso. ¿Y saben si el plástico PET libera alguna sustancia? O sea, no sé, una botella de agua puede, si es mal calor o algo, puede liberar. Eso, ningún plástico tiene esa propiedad. Son resistentes, al menos el PET por lo menos, resisten temperaturas de 150 grados. Y cuando pasa de eso se funde, no es que libera una sustancia como tal. Si libera sustancias, entonces no puede ser para consumo como tal. Ahora, si quieres hablar de microplásticos, que ustedes después llevan bastante tiempo útiles, claro. Todos los plásticos tienen esa propiedad. Están haciendo mal, están haciéndolo así. Es complicado que la estructura interna del PET no se descargue, no se rompa como tal. Y eso pasa con cualquier plástico. Otra pregunta, chicos, está interesante. Yo quisiera saber cómo es que va contaminando, o sea, de qué maneras puede afectar el ecosistema. Por ejemplo, en la playa, ahí había una playa de rocas y una botella. Los animales que lo ponen. Los plásticos no tienen piernas, o lo ha hecho el humano o no lo ha hecho nadie. Entonces se contamina, como tal, eso también lo puse también con lo de las bolsas, las pastillas. El animal no sabe qué es o qué no es, entonces lo ve brillando, pescado, se lo va a comer. Y le va a hacer daño y no sabe que le va a hacer daño. Pero la contaminación como tal por plástico es culpa 100% de la ignorancia del ser humano. Lo único que se puede hacer es concientizar a las personas que van a meter la botella, o bolsa de agua o la basura y más reciclarla. Eso es lo que pienso. ¿Esa responde tu pregunta? O... Sí, ajá, exacto. Gracias. Dicen Pilar, ¿verdad? Bustamante, Alba, Cuanto más usamos, menos va a ser. Mirka, Hagamos masacre, hace para el pobrecito. Sí, bueno, solo para mí. Una vez lo desactivo, vuelve a color. No, te lo Justo sí estudiamos. Tengo una pregunta. Tengo dos preguntas. Justo, tengo una pregunta. Hay un
un informe de la Católica que dice que cuando, o sea, no, pero cuando Wow, calientan, lees o sea, cuando informes. calientan, lo que decía el compañero Reina, cuando calientan el PET, a veces liberan sustancias tóxicas, y eso es lo que dice en un informe, ¿no? No sé si también enterado de eso. O a qué se refiere más o menos, no, por eso te pregunto, ¿no? Ahí se puede mostrar qué es lo que pasa con la quema de la sustancia. No, es cuando, lo que decía, cuando el PET entra, se calienta, por ejemplo, un vaso de Tecnopor. Cuando se calienta se divide, si se calienta también en agua, pasa lo que le dijo el compañero de la hidrólisis. Y se va a separar en dos, en el ácido terapílico, que es tóxico al consumo, ¿ya? Y el etilenglicol, que también es tóxico al consumo. Ahora, sí, Pero eso es, repito, en agua y calentándose. Pero como tal, la descomposición natural del plástico no sucede en la misma sustancia. por ejemplo, una chocolatada que te dan el vaso de Tecnopor y está caliente. El tecnopor es otro compuesto orgánico que no es el PET y creo que no es un plástico ni siquiera, así que no puedo decir. O sea, claro, pero una botella, digamos una botella de agua que le llenas con agua caliente, o no sé, cualquier envase que pueda llevar con El agua caliente nunca va a pasar 150 grados, que es el límite del PET. Así que mientras que no pase, pues que especificamos antes, al inicio, perdón. Este plástico puede aguantar como tal hasta los 150 grados Celsius. A partir de ese momento se empieza a fundir y en presencia de agua se genera la hidrólisis. Ya, claro, pero o sea, yo no digo que se funda, solamente que le pones agua caliente y libera una sustancia tóxica que tú dijiste. Bueno, hay una cosa, para que pase esto tiene que fundirse, o sea, llegar a 150 y es la presencia de agua. Mientras que no se funda el plástico, o sea, mientras que el plástico no se calienta en 150, no va a pasar nada. O sea, solamente una vez que se funde, recién libera esa sustancia tóxica. Así como, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas que estábamos viendo en ceras galvánicas cuando utilizabas la sal? La sal tiene que estar fundida para ser conductora. Entonces ahí está la relación que para que conduzca la sal tiene que estar fundida. Lo mismo para que libere sustancias tóxicas tiene que estar fundido. Y en presencia de agua. Hay que ver qué dice ese informe, ¿no? ¿Qué tipo Sobre de los microplásticos. se están liberando? Los microplásticos es por lo que mencioné, debido al uso y desuso. Bueno, llevo esto porque creo que recuerdo que decían que era. Como se llama, no sé cómo se dice en español. O sea, esa flexión, esa concepción, ya, eso puede, como se llama, estirar las fibras plásticas hasta que se rompa. El microplástico lo que realmente es una fibra que se separa de la botella, que se separa no por descomposición natural, porque el plástico dura terminando, sino debido al uso y desuso. Porque nada, si yo hago eso a la mesa durante 100 años es imposible que no lo haga. O sea, mi botella está liberando microplástico porque siempre está diciendo así. No he dicho eso, he dicho que cuanto más lo hagas, más va a entrar la fibra. Así que va a llegar un punto en el que voy a hacer eso y aunque yo no quiera, va a salir microplástico. Puede que también se recomienda que la botella plástica no se use por mucho tiempo. O sea, si yo lleno mi botella en un bidón por mucho tiempo, ya voy a estar tomando plástico. Eso es si genera un esfuerzo sobre ella. Mientras que la fibra como tal no se aplica ninguna fuerza, no se aplica ninguna tensión, no tiene ninguna razón para disfrutarse. Después de eso, a los 1000 años, ahí se va a descomponer por su cuenta y se recomienda cambiarla. Ah, ya. Gracias. A ver, ¿qué tipo de interacción le da esa flexibilidad? ¿No son flexibles? Se refiere a qué tipo de fibra muscular. ¿A ustedes creen que las fuerzas intermoleculares le dan la flexibilidad? Ya, pero como tal, la cadena del tren tiene una tiza para dibujar. Ahí tiene una tiza en la mano. Y con eso terminamos. Ahí. Eso es nada, ¿qué hago con esto? Una grande. Esa que tiene en la mano. ¿Y el qué? Todavía se acabó. Ya, para explicar la cosa. Bien, digamos que esto es una cadena de monómeros. Eso se puede considerar un polímero. Ya, es una nueva cadena. Sí. Entonces, yo pongo la otra cadena abajo, acá se forman los polihidrógenos y las cosas de Van. ¿Ya? La única cosa que puede generar flexibilidad en eso son estas fuerzas aquí. ¿Ya? No hay de otra. Esa es la pregunta de la pregunta. Sí, eso quería. Claro, después del suponiendo que tengo una única cadena y esto sí, por su propia cuenta se puede flexionar y bla bla bla. Pero cuando vayamos a la cadena nueva, necesita su flexibilidad, pero como tal no se puede flexionar.
Mientras que el enlace no se rompa, no va a pasar nada. Muy bien. Mm. Sí. Aquí 18. Aquí 18, ¿sí o no? Sí, acá está. Decía dónde está el Ese es el comercio de oro. ¿Nadie más? ¿Dónde punto? Antes era más bonito, pero todos se quedaron. Este es tu papel, creo que lleva plástico.